gloria al Señor. Siempre hermano, todo su lugar, dando gloria al Señor. Bueno, vamos a hablar este día, hermano, acerca de un tema que hemos hablado muchísimas veces. Y pues, aunque hemos hablado de esto muchísimas veces, no me canso de volver a repetir el mismo tema o quizás las mismas palabras, porque de todos los temas y de todas las cosas, hermano, que se han de predicar, ciertamente, hermano, hay muchas cosas que son para nuestra enseñanza, pero una de las más difíciles de llevar y una de las más importantes, hermano, en nuestra caminata, amén, es nuestra familia, nuestros hijos, amén, es la enseñanza de la familia, la guianza de la familia, la guianza de los hijos, la enseñanza a nuestra familia. Y por eso le estamos leyendo ahí en Josué, capítulo 24, verso 15, dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y muchas veces les digo, hemos hablado de esto, y de hecho esta es una cita muy bonita, la última porción o la última parte del versículo: yo en mi casa, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y es una cita que encontramos en calcamonías, en pósters, en cuadros, en camisetas, en muchos lugares. La encontramos por ahí escrita, y la gente la pone en los carros, la gente la pone en las puertas de sus casas, la gente las pone en cuadros y los pone ahí en la sala, y tú entras a su casa y miras que dice: pero yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Y ciertamente se mira bonito, se oye bonito, pero no siempre es así. Me atrevo a decir que la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, no es una verdad, es una mentira, que estamos sirviendo al Señor toda la casa o toda la familia. Amén. Es algo, suena bien, ¿no? Decir: yo en mi casa servimos al Señor. Pero la realidad, hermano, una cosa es lo que decimos y otra cosa es la verdad o la realidad o lo que se ve. Amén. Una cosa es lo que decimos con nuestros labios o lo que confesamos, y otra cosa, hermano, es lo que está pasando en realidad en nuestro hogar, lo que está pasando en realidad en nuestra casa. Y nosotros, hermano, así como Josué, de todos, hermanos, los que salieron, mire, en las cosas que vemos en las escrituras, hermano, hay una gran enseñanza. Recuerden que Corintios dice que lo que antes se escribió, ¿para quién se escribió? Para nuestra enseñanza se escribió, para que no murmuremos, para que no, hermano, codiciemos, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Amén. Ahora, de todo el pueblo de Israel salieron una multitud, hermano, de personas. 400,000, más de 400,000 personas salieron de Egipto. Amén. De todo el pueblo de Israel, solamente dos. Oigan, solamente dos de la primera generación o de la generación que salió de Egipto, solamente dos entraron a la tierra prometida. Amén. Y dirá usted: bueno, entró todo el pueblo, pero ese pueblo que entró no es el mismo pueblo que salió de Egipto. Era pueblo israelita porque eran hijos de los que salieron. Pero de todos los que salieron, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Amén. Es más, ni Moisés entró a la tierra prometida. Moisés la vio, la miró, pero no entró en ella. Amén. Josué y Caleb, los únicos que entraron, son aquellos que dijeron: sí vamos, sí podemos, sí vamos a pelear. Y todos los demás dijeron: no podemos contra los gigantes. Solamente dos dijeron: sí podemos, porque el Señor está con nosotros. Él nos va a entregar en nuestra mano. Él peleará la batalla por nosotros. Y los demás
se rehusaron, dieron la espalda y no quisieron entrar. No quisieron luchar y dijeron, no podemos contra estos gigantes, no podemos contra esos hombres de grande estatura, como lo dice la escritura, amén. Hombres de grande estatura. Dijeron, no podemos contra ellos. Y Josué fue uno de los que dijo, sí podemos. No. Caleb también dijo, sí podemos. Porque el Señor está con nosotros. Estos dos son los únicos que entraron. Amén. Todos los demás vieron los mismos señales que vio Josué. Todos los demás que salieron miraron la presencia de Dios. Dios abrió las aguas delante de Josué y delante de todos. Dios, hermano, llevaba su nube y daba sombra a Josué y a todos los demás. Amén. O sea, lo que Dios daba para uno, lo daba para todos los demás. A todos por igual les dio el maná, a todos por igual les dio carne, a todos por igual, hermano, les dio sombra, a todos por igual les dio luz en la noche, a todos por igual les dio a beber agua de la peña, a todos por igual les dio descanso y les dio refrigerio, les libró de batallas, a todos por igual les dio Dios las mismas ordenanzas, los mismos mandamientos, se manifestó de la misma manera a todos por igual, pero no todos por igual obedecieron a Dios y no todos por igual entraron a la tierra prometida. Y esto es una enseñanza bien firme y bien grande para todos los que estamos hoy aquí. Amén. Y todo aquel que se llama creyente y que se llama pueblo de Dios y que se llama siervo del Señor, podemos estar un montón, pero de que estemos un montón no quiere decir, hermano, que ese montón va a entrar. Esa es la realidad. Amén. Esa es la realidad, porque de nada sirve que vivamos engañándonos, hermano, engañándonos a nosotros mismos. Dijo el Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hablando del punto de yo y mi casa serviremos al Señor, quien dijo esto fue aquel que entró. No lo dijo uno que no entró, lo dijo el que entró. El que poseyó la tierra, el que poseyó la promesa, el que adquirió, el que tuvo la promesa en sus manos y que pisó la promesa y comió de la promesa y vivió la promesa y se asentó en la promesa porque vivió la palabra, y como vivió la palabra fue participante de la promesa. Y el que fue parte de la promesa dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. Y esta es una cita, una frase que la mayoría de todos los creyentes profesamos y decimos, yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Pero la realidad, hermano, es otra. La realidad es otra. La realidad es que a veces el padre de familia está sirviendo al Señor, pero la mujer no quiere servir al Señor. Y dirá usted, no, es que ella no es cristiana. No. Yo no estoy hablando de aquellos que no son cristianos. Yo estoy hablando de aquellos que decimos que somos cristianos. Amén. Yo no estoy hablando de aquellos que, aquel varón que tiene una mujer en conversa, o aquella mujer que tiene un esposo en conversa. Yo no estoy hablando de ellos, aunque también es una verdad, no se quiere servir al Señor. Pero no estoy hablando tanto de ellos, porque eso es comprensible. Ahí no hay un engaño, ahí hay es fácil de entender, es fácil de ver, ¿no? Eso es fácil de saber. Bueno, mi esposa no quiere servir al Señor, mi esposo no quiere servir al Señor. Ahí no hay un engaño, y la misma persona lo puede reconocer y decir, bueno, yo no me he acercado al Señor. O el esposo puede decir, yo no me he acercado al Señor todavía, ¿verdad? No dice, yo soy creyente, yo soy cristiano, dice, yo todavía no soy. Amén. Y en decir la verdad, hermano, yo encuentro más favor, encuentro algo mejor que en decir, yo sirvo al Señor cuando en verdad no le estamos sirviendo. Yo estoy hablando más de cuando creemos que somos siervos de Dios y en verdad no somos nada. Yo estoy hablando, hermano, cuando pensamos que venimos a alabar al Señor y que venimos y porque la esposa está aquí o el esposo está aquí, pensamos, hermano, que mi casa y yo estamos sirviendo al Señor. Pero ¿qué es servir al Señor? Amén. O sea, servir al Señor, hermano, no es solamente venir uno que otro día. Servir al Señor no es solamente congregarnos los días, ¿verdad?, que hay servicio.
venir, hermano, servir al Señor no es solamente ser parte de una congregación o traer a mis hijos aquí y decir que mi casa y yo estamos sirviendo al Señor. Servir al Señor es algo más profundo. Amén. Servir al Señor, hermano, no es solamente traer a los hijos. Dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y dice, bueno, yo llevo a mis hijos todos los días de servicio y nosotros estamos sirviendo al Señor. Amén. Servir al Señor es algo más profundo. Amén. Servir al Señor es tener temor de Dios. Amén. Y tener temor de Dios es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. O sea, yo aborrezco el pecado, mi esposa aborrece el pecado y mis hijos aborrecen el pecado. Cuando mi esposa y mis hijos aborrecemos el pecado, entonces podemos servir al Señor. Si no enseñamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a aborrecer el pecado, no podemos servir al Señor, porque el temor del Señor es aborrecer el mal. Ese es el temor de Dios. Amén. Aborrecer el mal. Cuando nosotros no aborrecemos el mal, no hay temor de Dios en nuestra vida. No podemos temer a Dios si no aborrecemos el pecado. Tenemos que aborrecer el pecado, detestar las cosas malas, detestar aquello que no se oye bien, que no suena bien, que no se ve bien. Tenemos que detestar el pecado. Si no lo detestamos, si no lo aborrecemos, no podemos servir al Señor. ¿Cuántos de ustedes, ahora que han venido al Señor, hoy hay una persona con una boca sucia, y cuántos de ustedes aborrecen esa manera de hablar? ¿Por qué? Porque aborrecemos aquello. Y cuando aborrecemos aquello, ¿cómo vamos a ser parte de aquello si lo aborrecemos? Cuando usted aborrece una comida, ¿cómo se la va a comer si la aborrece? Es la única manera, hermano, de no ser parte de algo, es aborreciendo aquello. Cuando aborrecemos cualquier cosa, sea un alimento, si aborrecemos un alimento, ese alimento no va a entrar. No va a entrar porque lo aborrecemos. Amén. ¿Estoy siendo claro? Es la única manera que no vamos a comer aquello, no vamos a ingerirlo si lo aborrecemos. No podemos. Y si no tiene la fuerza, hasta vomitamos porque no entra. Es que lo aborrece, mi cuerpo lo aborrece. Y cuando nuestro ser aborrece el pecado no entra, hermano. ¿Cómo va a entrar? No puede entrar porque lo aborrecemos. La única manera, hermano, de poder servir al Señor, amén, es aborreciendo el mal. Cuando aborrezcamos el mal, cuando aborrezcamos el pecado, es la única forma que vamos a poder servir al Señor. Amén. Pero, hermano, tenemos una encomienda, y yo pienso que es una de las más complicadas, más complejas, porque yo puedo servir al Señor y yo puedo querer servir al Señor, pero es algo que yo siento en mi corazón, ¿es cierto? Es una obra que Dios ha hecho en mi vida y yo quiero servir a Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero servir al Señor. Pero mi esposa no quiere servir al Señor, ¿y yo qué puedo hacer? Amén. Por eso le digo que es algo muy complicado. Cuando yo quiero servir al Señor, pero cuando mi esposa o viceversa, o cuando mis hijos no quieren servir al Señor. ¿Por qué? Porque si yo servir al Señor, eso depende de que yo ore, de que yo busque, de que yo me esfuerce. Pero cuando es la esposa, cuando son los hijos, es una labor más diferente, más batallosa, más difícil. ¿Estoy siendo claro? ¿Por qué? Porque ahí ya no puedo yo, pues, por ejemplo, inyectar ese deseo en mi esposa de que ore, de que ayune, de que doble su rodilla, de que aborrezca lo malo. Yo no puedo inyectar eso ahí. Amén. Y por eso cuesta mucho trabajo. A veces, hermano, nosotros podemos hacer cambios y podemos hacer cosas, pero hacer cambios en la familia, no digo que no se pueda, sí se puede, pero cuesta más trabajo. Amén. Es muy difícil, es muy diferente, y más cuando en la familia, en la esposa o en otra parte no hay esa colaboración o no quieren buscar de Dios. Y cuando hablamos de guiar a los hijos, de guiar a nuestros hijos, de corregir a nuestros hijos para que ellos sirvan al Señor, hermano, cuando no tenemos la ayuda de la esposa o no tenemos la ayuda del esposo,
cuesta muchísimo trabajo y de hecho, me atrevo a decirlo, que las cosas no funcionan. Amén. No funcionan. Mire, quiero por favor que vaya, quiero pedirle que vaya al libro de Samuel. Primero de Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y la realidad, hermano, es que la mayoría de los creyentes en las congregaciones del día de hoy piensan que ellos y sus casas están sirviendo al Señor. Pero el otro día yo ponía un ejemplo y yo les decía a mis hermanos que cómo o cuándo es el tiempo de saber si nosotros instruimos bien a nuestros hijos. ¿Alguno de ustedes, hermanos, sabe la respuesta? ¿O me pudiera decir cuándo es que yo puedo saber si yo instruí bien a mis hijos? Porque si yo pregunto en este momento, ¿cuántos estamos instruyendo bien a nuestros hijos? Todos vamos a decir que lo estamos haciendo bien. Y de hecho, hermano, a veces crecen los muchachos y se alejan de las cosas de Dios. Y el padre dice, yo le instruí bien, yo le enseñé, yo siempre lo llevé a la iglesia, yo siempre lo llevaba conmigo, yo siempre le enseñé las cosas de Dios, ¿verdad? Por eso le digo, hermano, que mucha gente pensamos que porque venimos aquí, ya estamos, yo en mi casa estamos sirviendo al Señor. Pero esa no es la realidad siempre. Amén. Esa no es la realidad siempre. Y por eso le pregunto, ¿cuántos sabemos cuándo es el momento de saber? ¿Cuándo nos podemos dar cuenta? Porque si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted está instruyendo bien a sus hijos? Usted puede decir que sí. Si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir, sí, lo estoy instruyendo bien. Y así todos nos podemos preguntar y quizá todos digamos lo mismo, lo estamos haciendo bien. Pero ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? ¿Cómo sabemos? Con certeza. Le digo una cosa, ahorita es muy difícil saberlo. Sí se puede ver, sí se puede distinguir, sí hay rasgos por ahí, sí hay cosas que se alcanzan a ver y decir, no está bien enseñando bien a sus hijos, ¿verdad? Porque aún los niños, aunque sean chiquitos, se ve necedad y se ve rebelde en ellos, ¿no es cierto? Y la podemos ver ahí. Pero el momento, hermano, decisivo, el momento cuando nosotros podemos decir con toda certeza si usted instruyó bien a su hijo o no lo instruyó bien, es cuando su hijo se hace independiente. Cuando su hijo se independiza. Cuando su hijo crece y se hace independiente. Ahí es cuando se sabe, o a veces antes, pero ahí es cuando se sabe, hermano, cuando usted instruyó bien o no instruyó bien a sus hijos. Ahora, digo que a veces antes, ¿por qué? Porque a veces los hijos se hacen independientes a medias. ¿Amén? O sea, independientes en el sentido que ya toman decisiones, pero siguen viviendo en casa. ¿Amén? Ya hacen con su vida lo que quieren, pero siguen viviendo en casa. Por eso les digo independientes a medias. O sea, me refiero a que ya empiezan a tomar, cuando los hijos ya empiezan a tomar decisiones. Amén. Ahorita nuestros hijos no toman decisiones, o algunos días los dejamos que tomen decisiones, pero pues de ahí es donde se va viendo cómo estamos instruyendo a nuestros hijos. Pero llega el momento cuando nuestros hijos empiezan a ser independientes, que empiezan a tomar decisiones, y la primera decisión que toman, o lo primero que deciden es si van a seguir viniendo o si van a dejar de venir. ¿Estamos de acuerdo? Es una de las primeras decisiones que toman. Si van a seguir viniendo los servicios o si van a dejar de venir. Y a veces están todavía en la casa, pero ya les digo, son independientes a medias. Amén, porque ya los dejamos que ellos decidan, ¿verdad? En cuanto a su vida espiritual, qué es lo que quieren hacer, pero no los dejamos todavía que decidan en toda su vida, en su vida general, en su vida
terrenal. No los dejamos que decidan ahí, pero los dejamos que decidan, ¿verdad?, en su vida espiritual. Ahí ya decimos,